¿Qué es una ciudad educadora? Una ciudad educadora es aquella que apuesta por la educación como herramienta de transformación social. Hablamos de educación en un sentido amplio. Por eso es importante saber que educamos en todo momento con nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras palabras. Hablamos de educación a lo largo de toda la vida, que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. Una educación que tiene lugar en múltiples espacios y a través de situaciones y agentes muy diversos. ¿Y quiénes son estos agentes educadores? Las ciudades contienen multiplicidad de instituciones, personas distintas y diversas que aportan experiencias educativas y transmiten valores. La ciudad educadora no es únicamente un proyecto del gobierno municipal. Es un proyecto de toda una ciudad basado en el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y las ciudades del mundo. Gobiernos locales. Los gobiernos locales juegan un papel determinante sobre el futuro de sus comunidades. Son actores claves en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas para mejorar el bienestar de su ciudadanía. Al comprometerse con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, proyectan un modelo de ciudad donde se promuevan la igualdad de oportunidades, la educación en valores democráticos y la cooperación internacional. Se estimulan la participación ciudadana y la vida asociativa. Se fomenta la conciencia de lo público como un bien común. Se valore la convivencia, el respeto a las diferencias y la igualdad de los derechos. Se incorpore la educación como uno de los ejes vertebradores de sus políticas. La ciudadanía. La ciudad educadora requiere del apoyo y el trabajo en red de los actores locales junto a una ciudadanía que se apropie de ella. Es necesario abrir canales de participación en donde las diferentes expresiones de la sociedad civil puedan reflexionar colectivamente y comprometerse a trabajar en sentido educativo, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida en la ciudad. La ciudad se vive, se disfruta, se recorre, se habita, se aprende. Ser una ciudad educadora significa formar personas comprometidas, dispuestas a contribuir en la mejora de su ciudad con líderes políticos dispuestos a escuchar. Solo así, trabajando en conjunto, compartiendo problemas, visiones, compromisos y creando complicidades, se construirán ciudades más educadoras. Bienvenidos, bienvenidas al encuentro virtual de Ciudades Educadoras de América Latina. Cuando pensamos en la idea de organizar este encuentro en el marco de esta pandemia que nos afecta, pensamos en que nos afectó a todos por igual, sin reparar en ningún lugar del mundo. Sin embargo, hemos notado que en todas las ciudades las situaciones de mayor desigualdad han sido las que han salido más afectadas. Los sectores vulnerables en nuestras ciudades han sido los más afectados por esta pandemia. Las desigualdades se han exacerbado y se han marcado con más fuerza. Por eso, a su vez, en nuestra región, una región con marcadas desigualdades, esto ha impactado muy fuertemente. Nuestra Carta de Principios de Ciudades Educadoras y los Objetivos del Desarrollo Sostenible pregan por la disminución de las desigualdades estructurales. Y siendo Latinoamérica la región más desigual del mundo, debe ser este un debate necesario y focalizar nuestros esfuerzos para contribuir a que estas
desigualdades realmente disminuyan. En este encuentro nos damos cita más de 500 participantes, provenientes de distintos gobiernos locales de las ciudades educadoras de América Latina y de otras ciudades que se están acercando a nuestra asociación. Y esto nos abre una hermosa oportunidad de debatir, de intercambiar ideas, experiencias, conocimientos, para enfrentar este desafío de articular políticas sociales, ambientales, económicas que permitan combatir estas desigualdades y fortalecer la institucionalidad y generar nuevos pactos sociales en esta coyuntura de crisis, buscando alternativas para encontrarnos en el trabajo colectivo y buscar resultados y respuestas para enfrentar estas situaciones. Sin duda, toda esta coyuntura nos ha volcado a la virtualidad y esa ha sido una manera de disminuir las distancias a través de estos mecanismos. Esta es una herramienta que seguramente se quedará con nosotros, pero que debe permitirnos a los gobiernos locales potenciar el diálogo y promover participación y pensamiento crítico. Necesitamos trabajar para que en nuestras ciudades existan muchas herramientas inclusivas. Nuestra carta de principios dice: intervenciones encaminadas a resolver las desigualdades pueden adquirir formas múltiples, pero deberán partir de una visión global de los derechos e intereses de las personas. El derecho a la ciudad educadora debe ser una garantía de principios de igualdad, justicia social, sostenibilidad, equilibrio territorial, etc. Por eso, en esta ocasión, en este encuentro, vamos a estar trabajando sobre 3 ejes. Uno es el de equidad de género, una mirada local, donde trabajaremos la vertiente educadora que permita promover la igualdad sustantiva de género y el empoderamiento, economías transformadoras y nuevos desafíos y oportunidades es el otro eje, donde debemos debatir sobre la economía social y solidaria poniendo foco en la sostenibilidad, la economía social y ambiental. Y el otro eje es la construcción de la ciudadanía desde las infancias, reconociendo a las infancias titulares de ciudadanía y de este presente, con derechos a participar, a mejorar la vida de sus comunidades en condición de igualdad de las y los adultos para construir ciudades más humanas y más iguales. Recuerdo que está la posibilidad de escuchar todas las participaciones en español y portugués y viceversa. Disponen de un botón en la página que les permitirá, omití decirlo al principio, que les permitirá a las personas de habla portuguesa estar escuchando en su idioma y viceversa cuando los oradores sean portugueses. Muy bien, tenemos algunos agradecimientos que hacer. Primero que nada, a nuestro intendente, Pablo Hapkin, que es el titular de nuestra ciudad y el vicepresidente de la asociación, a nuestra secretaria de Cultura de la Municipalidad de Rosario, que está en representación de él, que nos acompañe, Karina Cabo, a nuestra secretaria general de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, Marina Canals, que está aquí acompañándonos. También queremos agradecer muchísimo a todos los ponentes, a los expositores que van a enriquecer este debate en cada uno de los paneles programados. Agradecer mucho a los intendentes, a los alcaldes, a los prefeitos y presidentes municipales que estarán participando en distintos espacios y a todos los técnicos y representantes políticos de las ciudades que estarán acompañándonos. También agradecer a los representantes de instituciones sociales, del ámbito académico, organizaciones sociales,
y organizaciones de nuestra ciudad y de la región. A los facilitadores y moderadores de los talleres que ocurrirán y a todo el equipo de la Delegación de América Latina que ha trabajado muy fuertemente para esto, y también a la coordinación de las redes territoriales de América Latina, que son la red de Brasil, de Argentina y de México, que nos han acompañado y que han trabajado con nosotros mucho para lograr este evento. Bueno, vamos entonces a iniciar esta apertura con las palabras de nuestra secretaria general. Ella es Marina Canals y es la persona que lleva adelante el día a día de la asociación desde la ciudad de Barcelona. Bienvenida, Marina. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos y a todas. Buen día. Gracias a todos ustedes por responder favorablemente a esta invitación que les hemos cursado desde la Delegación de Ciudades Educadoras para América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. En este primer encuentro virtual, como bien decía Laura, hemos elegido 3 temas. Hablaremos de la equidad de género, hablaremos de las economías transformadoras, de la construcción de ciudadanía desde las infancias. Estos son 3 temas amplios, pero 3 temas que convergen en una idea común y se fundamentan en el principio de no dejar a nadie atrás. De modo que hablaremos de inclusión desde la mirada de las ciudades educadoras. Para aquellos que no conocen este movimiento, les comento que Ciudades Educadoras tiene una trayectoria de casi 30 años. En noviembre, la Carta de Ciudades Educadoras celebrará su 30 aniversario desde que fue proclamada en Barcelona en 1990. La asociación reúne a más de 500 ciudades de alrededor del mundo que están comprometidas con la educación. Cuando digo comprometidas con la educación, me refiero con una educación que va a lo largo y a lo ancho de la vida, ¿no? Es decir, una educación que empieza en el momento en que nacemos, transcurre a lo largo de toda nuestra vida, pero sucede en diferentes momentos y contextos a través de distintas disciplinas y a través de distintas oportunidades que nuestras ciudades ofrecen, ¿no? Se aprende en la escuela durante determinados años de la vida, pero también en las plazas, en los museos, en las bibliotecas, en los lugares de trabajo. Se aprende conversando, haciendo deporte, a través de la música, y podría seguir y seguir, ¿no? Esta Carta de Ciudades Educadoras, que podríamos decir que es nuestra hoja de ruta, comprende 20 principios y son los que inspiran la acción de las ciudades que se reconocen educadoras, ¿no? Esta carta nos anima a articular políticas y esfuerzos para integrar a todos aquellos agentes educativos, ya sean públicos, sociales, privados, que inciden en el territorio de nuestras ciudades, para integrar todas las oportunidades de la educación formal, de la no formal y de la informal que se dan en la ciudad, y siempre a partir del diálogo y de la colaboración. Nuestra acción en cada una de las ciudades que forman parte de la persigue el crecimiento individual de las personas que habitan las ciudades, pero también el crecimiento colectivo de las comunidades a las que servimos, ¿no? Entonces, estas 500 ciudades, independientemente de las atribuciones que tengan en educación formal, compartimos este compromiso. Nuestras ciudades son ricas en patrimonio, reúnen personas muy variadas y diversas y acogen multiplicidad de entidades y propuestas culturales, ¿no? Entonces, este rico tejido asociativo y este patrimonio propician oportunidades para la educación no formal, para la educación formal, y permiten la promoción del sentimiento también de pertenencia, ¿no? Pero bueno, no todo es fácil en nuestras ciudades, y ustedes lo saben igual que yo, ¿no? En las ciudades es un escenario en donde se concretan de forma severa, ¿no?, diversos retos que tiene que enfrentar la humanidad en estos momentos, ¿no? Y la pandemia, como bien decía Laura, ha dejado muchos de estos retos al descubierto y ha mostrado que nuestras ciudades, no todos los ciudadanos tienen acceso a todos los servicios, no todos tienen acceso a los servicios de salud,
al trabajo, ha dejado al descubierto pues, pobreza, desempleo, precariedad laboral. Nos ha mostrado también la debilidad de los lazos comunitarios de nuestras ciudades. Hemos visto, ¿no?, que la pandemia ha impactado de una manera diferente en unos barrios que en otros. Todo esto nos muestra que nuestras ciudades son vulnerables y que no todo se puede dejar al mercado, ¿no? Necesitamos políticas decididas en favor de la igualdad, ¿no? Cuando hablamos de generar oportunidades, hablamos de generar oportunidades para todos y todas, ¿no? Y para ello tenemos que dar pasos activos, pasos decididos para lograr la inclusión social, y eso es una prioridad en la ciudad educadora, ¿no? Pero la proximidad que tenemos, el buen conocimiento que tenemos del entorno, nos permite forjar alianzas, nos permite saber cuáles son esas necesidades, dónde tenemos las flaquezas y con qué recursos podemos contar, ¿no? Otorgamos un gran valor al trabajo en red. Y por trabajo en red me refiero a trabajar en diálogo entre las distintas secretarías de nuestros gobiernos, en el interno de la municipalidad, pero también en diálogo con la sociedad civil y en diálogo con otras ciudades del mundo, porque los retos no siempre son originales de nuestras ciudades, sino que podemos aprender unos de otros, ¿no? Es importante analizar los datos segregados por género, por edad, por discapacidad, por nivel de ingresos, por la situación geográfica. Toda esta información que tenemos nos ayuda a programar mejor nuevas iniciativas, analizar las que tenemos en marcha y, en definitiva, nos ayuda a avanzar. Porque es un objetivo de las ciudades educadoras, ¿no?, que todas las personas puedan participar en la vida de la ciudad, ¿no?, sin importar su edad, el género, la situación económica o social, ni si viven en el centro, en las partes céntricas de la ciudad o en la periferia. Todos y todas deben poder compartir y beneficiarse de esa ciudad, ¿no? También esta proximidad nos otorga información sobre las necesidades de cada grupo, de las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, jóvenes, niños, niñas, a todos tipos de grupos, y esto nos permite también analizar las propuestas y nos da información a la hora de construir nuevos espacios. Estemos atentos a esta información que tenemos en nuestras ciudades. Cuando hablamos de equidad de género, nosotros sabemos que en las ciudades viven tantos hombres como mujeres, a veces incluso más mujeres que hombres, porque tenemos una esperanza de vida superior, ¿no? Pero muchas veces las mujeres tenemos poca visibilidad en la ciudad, ¿no? Desde el gobierno municipal tenemos la responsabilidad de poner en marcha políticas públicas que contribuyan a este reequilibrio. Cuando hablo de políticas públicas, pueden ir de aspectos tan variados como desde los nombres que otorgamos a nuestras calles, como dar visibilidad a ciertos momentos históricos en los que las mujeres han tenido protagonismo, o en el arte público, o placas conmemorativas. Desde el gobierno municipal podemos favorecer también la continuidad de la práctica del deporte femenino en determinadas edades. Sabemos que hay un bajón en la participación femenina, pero también sabemos que cuando hay políticas decididas, estas cifras pueden revertirse, ¿no? Los gobiernos locales también somos grandes empleadores, ¿no? Y podemos convertirnos en modelos de conciliación familiar mediante el desarrollo que permitan horarios flexibles para los trabajadores con hijos o con personas dependientes o ancianas. Podemos también favorecer el desarrollo de servicios de cuidado, de atención a la infancia, y todo esto puede tener un impacto multiplicador en otras empresas, ¿no? También podemos tener en cuenta estos factores a la hora de diseñar espacios en la ciudad que estén, pues evitar los lugares con poca o mala visibilidad, lugares mal iluminados, evitando riesgos para este colectivo, y lo mismo en el transporte público, ¿no? Hablamos de economía, ¿no? La economía genera riqueza, pero no debe generarla a cualquier precio, no puede dejarse todo en manos del mercado, ¿no? Los gobiernos locales somos también grandes consumidores de bienes y de servicios, y tenemos también allí un gran potencial a la hora de diseñar contratos públicos, concursos que sean más inclusivos desde el punto de vista social, que comporten también beneficios para la comunidad,
la capacitación, que pongan el foco en poblaciones vulnerables para garantizar de esta manera la igualdad de acceso a las oportunidades. Nosotros pensamos que esto puede generar un mercado de emprendimientos sociales y puede resultar en la creación de empleos sostenibles, el fomento de un consumo ético, la generación de conciencia pública para reducir la brecha social y, bueno, cambio de patrones de consumo en general en la ciudadanía. Todo lo que tenga que ver con las oportunidades para crear empleo para grupos colectivos en riesgo de exclusión, programas de formación, prácticas, contratos, todo lo que conduzca a un empleo legal, digno y productivo es bienvenido en la ciudad educadora. Y sin olvidar la participación, ¿no? Bueno, la participación es un gran desafío. Tenemos ciudadanos que participan y ciudadanas que participan de una manera espontánea. Yo les llamaría una minoría activa, bien informada, motivada, con una larga experiencia en la vida asociativa. Y por otro lado tenemos una mayoría pasiva, ¿no? Que son observadores, tienen el sentimiento de tener una falta de competencia política, ¿eh? Y a estos lo más probable es que tengamos que ir a buscarlos porque no participen de una forma espontánea, ¿no? Esto los gobiernos municipales lo tenemos que tener claro y no basta con informar de una manera general, hay que hacer unas campañas de información discriminada para poder llegar a todos ellos y ellas, ¿no? Y concretamente las generaciones jóvenes, ¿no? Para ellos la escuela juega un rol esencial, ¿no? Para lograr cambios a medio y largo plazo, la escuela del siglo XXI necesariamente, además de transmitir conocimientos, habilidades, debe educar en estas habilidades sociales, en el diálogo, en valores de escucha, de respeto al diferente, ¿no? Educar en la autonomía personal, pero también despertando la sensibilidad intercultural, el interés por lo público, el valor de la diversidad, la convivencia pacífica, la tolerancia, el respeto. Todo esto, yo siempre digo que a participar se aprende participando, ¿no? No se nace enseñado, y esto tendremos que tenerlo en cuenta cuando diseñemos actuaciones, ¿no? Como gobiernos locales no podemos gobernar en solitario, debemos atender, forjar mecanismos de escucha, ¿no? Renovar los mecanismos de articulación política existentes, ¿no? Hay que entender el mandato representativo no como un derecho que se nos otorga para tomar cualquier decisión sin diálogo, ¿no? Los ciudadanos y las ciudadanas forman parte de la solución y por tanto es necesario integrarlos en el ejercicio de la política. Nada más, no me quiero alargar porque el programa es rico y la tarde, la mañana será larga. Solamente decirles que confío que esta jornada sirva para que tomen conciencia de que nada de lo que hacemos es neutro. Todos educamos y transmitimos valores con nuestras acciones y con nuestras no acciones también. Y los servidores públicos no somos una excepción. Estamos en la mirilla, en el punto de mira de la ciudadanía y por tanto les animo a que cuando diseñen iniciativas o políticas tengan en cuenta el impacto educativo de lo que estén planeando, ¿no? Que piensen en clave educativa también, ¿no? Necesitamos su complicidad, necesitamos su compromiso para construir estas ciudades educadoras para las que tanto trabajamos. Estamos viviendo un momento especial. La pandemia ha puesto al descubierto muchas desigualdades que ya se daban en nuestras ciudades. Ahora es una oportunidad para trabajar, buscar nuevas maneras, ser creativos y buscar la mayor conectividad posible, tanto territorial como social, para combatir estas desigualdades. Un agradecimiento especial a todo el equipo de la delegación por armar un programa tan completo e interesante y a todos ustedes por responder favorablemente a la invitación. Que tengan un buen día y disfruten del programa. Muchas gracias. Gracias, Marina. Un gusto haberte escuchado, que nos acompañas. Vamos ahora a hacer una breve explicación. Hoy va a estar acompañándonos el intendente de nuestra ciudad, Pablo Hatkin,
Bueno, ha venido el presidente de la Nación a nuestra ciudad, lo cual ha generado cambios en su agenda, pero él ha querido estar presente y dejarnos un saludo, por eso nos ha grabado un saludo que vamos a escuchar ahora en este momento. Buenos días, Marina Canals Ramoneda, secretaria general de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, Laura Alfonso, directora de la Delegación para América Latina de Ciudades Educadoras, y a cada una de las ciudades presentes. Es un placer y un orgullo para mí, como intendente de Rosario y como vicepresidente de AICE, participar hoy de este encuentro para compartir experiencias y debatir en conjunto. La pandemia puso el mundo en pausa. El año 2020 será recordado como aquel tiempo en que la humanidad se enfrentó a sí misma en un desafío de supervivencia, pero también de solidaridad global. Durante el periodo pre-COVID ya estábamos ante un mundo hiperconectado y signado por la incertidumbre, un mundo que da vértigo y que revoluciona la forma de pensar la sociedad y sus problemas. Además, esta es una época en que la interdependencia es un fenómeno global. Por ello, estoy convencido de que la salida de esta crisis tiene que ser mediante la cooperación y la solidaridad. Y en este desafío, las ciudades serán actores fundamentales en la búsqueda de soluciones. El gran tema de este encuentro es la inclusión, y si en una red de ciudades a nivel internacional trabajamos la cuestión de la inclusión, es porque se ha acrecentado el fenómeno de la desigualdad. El mundo cambió en muchos sentidos y a la política se le ha achicado el margen de acción. El mercado concentra y desequilibra cada vez más. Los problemas se manifiestan de forma urgente porque la desigualdad es mayor, porque la impotencia de la política para encontrar soluciones concretas es mayor. En el elogio del amor, el filósofo Alain Badiou dice que la política es saber si somos capaces como multitud de crear igualdad. Un Estado que no piensa soluciones colectivas difícilmente es un Estado que iguala, y las soluciones colectivas llegan a través de redes que se tejen en el territorio, en el vínculo cercano y cotidiano con la ciudadanía, con la escucha permanente y el diálogo. Otro de los grandes temas a tratar en este encuentro es la igualdad de género, un debate en el que nadie puede mantenerse indiferente. Una ciudad que incluye es también una ciudad que piensa con perspectiva de género. Debemos hacer del feminismo una mirada para repensar nuestros valores, vínculos y prácticas. Hace 30 años un grupo de ciudades dio inicio a un movimiento que desde ese día tuvo la intención de generar proyectos y actividades innovadoras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es por eso que el día 30 de noviembre quiero invitarlos a celebrar el legado de la red y a planificar en conjunto nuevas políticas que eduquen e igualen. Ciudades Educadoras es una red de ciudades que debe pensar en soluciones globales, pero con el foco puesto en las ciudades, en lo local. Es ahí cuando las políticas públicas adquieren un rol sustancial, una función educativa para pensar la igualdad, la inclusión, la solidaridad y el reconocimiento de derechos. Esta es una red que sin dudas va a seguir profundizando el trabajo colaborativo entre sus ciudades miembros, que tiene hoy la misma potencialidad de aquellos primeros días. Seguimos trabajando con el mismo objetivo, construir ciudades más inclusivas, justas, igualitarias y solidarias. Hasta el 30 de noviembre. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señor Intendente, por este mensaje, que apreciamos mucho el tiempo y el espacio para poder hacerlo. En su representación y como miembro del equipo de gobierno de la ciudad de Rosario, para decirnos unas palabras de apertura y saludo de bienvenida, nos acompaña la secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Ella es Karina Cabo, que es una profesional que tiene una larga trayectoria en educación, y esta es una secretaría muy importante y muy valorada por nuestro municipio y por la gestión. Por eso agradecemos mucho a Karina que nos acompañe y le damos la bienvenida. Bienvenida, Karina Cabo, te escuchamos. Bueno, buenos días, señora Marina Canals, secretaria general de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, a la señora Laura Alfonso, directora de Delegación para América Latina de las Ciudades Educadoras, y a cada uno de los que están participando en esta presentación.
Es un honor para mí acompañar al intendente en la apertura de este evento que conforman tantas ciudades que contribuyen para trabajar conjuntamente en proyectos y actividades para mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos. Y desde esta gestión entendemos a la ciudad realmente como un espacio complejo y lejos de ser pensada como homogénea, está constituida por actores sociales diferentes que conforman red de relaciones que están entramados en contextos difíciles, complejos, que conviven en espacios geográficos, pero también los vemos como espacios simbólicos. Esos espacios que están atravesados por relatos, deseos, prácticas, gustos y significados diferentes. Creemos que los espacios públicos son el gran lugar de la reunión y de construcción de los ciudadanos. Creo que así fue pensado desde la Grecia antigua, y es de vital importancia destacar que esa construcción nunca es en soledad, nunca es individual, sino que siempre es con otros. Sin embargo, a veces la coexistencia con lo diferente hace que los límites de lo urbano se hagan más complejos. Y es en esta complejidad que el escenario colectivo puede ser de encuentro o de conflicto. Entonces la ciudad no solo es un lugar ocupado, sino que también es un lugar practicado, experimentado, un territorio vivido en toda su dimensión, donde se convive con distintas experiencias, con experiencias diversas. Como entendemos esta complejidad, es que estamos trabajando fuertemente en la ciudad del respeto y en la cercanía con los ciudadanos. Ahora bien, Rosario, respecto de las ciudades educadoras, tiene un gran compromiso. En este sentido, que compartimos de la idea, ¿no?, de las ciudades como estos espacios para aprender, intercambiar, compartir y enriquecer, por supuesto, como bien dice la Carta, la vida de los habitantes. Una ciudad que se educa para educar y que incorpora a personas de todas las edades. De hecho, desde la municipalidad estamos trabajando con muchos proyectos para incorporar a los niños, niñas y a los adultos de la tercera edad, abarcando todas las edades. Pero fundamentalmente la gestión tiene los tres ejes que comparten con este congreso, que es la equidad de género, las economías transformadoras y a su vez la construcción de ciudadanía desde la infancia. Y esto a mí me ha generado un gran compromiso porque tengo que llevar la bandera tan alta como mis predecesores en la ciudad de Rosario, y el desafío es ir por más, es seguir construyendo más ciudadanía, donde los niños y las niñas tengan voz y sean protagonistas y verdaderos hacedores de la ciudad, no solo en los papeles, sino realmente en las políticas públicas y en las instituciones. Y si bien la pandemia global, por supuesto, y con las consecuencias que ha traído en lo local, ha cambiado nuestra agenda, mucho más ha puesto en cuestión nuestras certezas y nuestras convicciones. Y es por eso que llevar la voz de 70 ciudades de América Latina en este contexto es una gran responsabilidad para la ciudad y así lo asumimos. Y por último quiero finalizar con una frase de Italo Calvino que particularmente me gusta mucho y creo que identifica este tiempo, que de una ciudad no disfruta las 7 o las 77 maravillas, sino la respuesta que da una pregunta tuya. Y hoy ese es el gran compromiso que tenemos, dar respuestas y hacer a las ciudades más inclusivas y que todos y todas sean parte y se sientan parte de la ciudad. Bienvenidas, bienvenidos y disfruten de estos 2 días con esta variada y rica agenda. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, de esta manera y con estas participaciones vamos a dar cierre a este espacio de apertura y vamos a dar inicio a la conferencia inaugural de este encuentro. Esta conferencia inaugural va a estar moderada por Rodrigo López Esclausero. Rodrigo es periodista, es director de info341.com, es interesado en innovación, ciencia, sostenibilidad y futuro, y es un aliado de Ciudades Educadoras porque es alguien a quien muchas veces podemos recurrir para trabajar juntos y para difundir la idea de Ciudades Educadoras. Nos ha acompañado en otros eventos, por eso entonces le doy la palabra a Rodrigo para dar apertura a la conferencia inaugural de este primer encuentro virtual de Ciudades Educadoras.
Gracias. El bienestar de su ciudadanía. Al comprometerse con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, proyectan un modelo de ciudad por la presentación para dar inicio y poder moderar este panel de apertura justamente del primer encuentro virtual de ciudades educadoras de América Latina, ciudades educadoras, ciudades que incluyen, es el título de este encuentro que se va a desarrollar desde hoy y hasta mañana con distintas características junto a ciudades de América Latina para dialogar en torno a los desafíos de la región y la promoción de políticas públicas enfocadas a generar ciudades más iguales, inclusivas y educadoras en el contexto actual de pandemia. Una pandemia, como sabemos, un COVID-19 que ha visibilizado de alguna manera como nunca las profundas desigualdades sociales que se dan no solo entre los países, sino dentro de las propias regiones y ciudades. Reducirlas es uno de los objetivos, obviamente, del desarrollo sostenible, y en ese sentido los gobiernos locales tienen mucho para aportar para garantizar que nadie quede atrás. Pero hay algunos temas que son anteriores, ¿no? Hay algunas cuestiones estructurales que son anteriores a la pandemia, y marcar, por ejemplo, algunos datos, en este caso que América Latina es la región que registra mayor desigualdad de ingresos según el Informe sobre Desarrollo Humano 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el 10% más rico de América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región, que el 37%, y viceversa, es decir, el 40% más pobre recibe la menor parte. Es parte, sin dudas, de algunos de los temas que vamos a conversar en este panel de apertura, con la presencia de Karina Batchani, secretaria ejecutiva de Claxo, también con Carlos Jiménez Romero, catedrático de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid y director del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia, y en la primera fila están obviamente como invitados el intendente del partido de Morón, de la Argentina, Lucas Gui, y el secretario de Educación de la Alcaldía de Manizales, de Colombia, Francisco Arturo Vallejo García. La modalidad de este panel va a tener 2 presentaciones, 2 oradores iniciales, luego daremos la palabra tanto a Lucas como a Francisco para referirse, pero en primer término, quien va a iniciar este panel de apertura, como decíamos, es Karina Batchani, que es doctora en Sociología, profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, integrante del Sistema Nacional de Investigación del Uruguay, y es asesora de varios organismos internacionales como CEPAL, ONU Mujeres y también de la Organización Internacional del Trabajo. Es autora además de numerosas publicaciones en torno a las temáticas de bienestar social, género, políticas públicas, trabajo no remunerado y cuidados. Karina, es un gusto compartir este espacio contigo y bueno, damos lugar entonces a tu disertación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos, para todas, y buenas tardes ya para Carlos, que nos acompaña, y quienes nos acompañan desde otros usos horarios. Quiero agradecer esta invitación para estar presente en este panel en el marco del encuentro virtual de ciudades educadoras de América Latina. Específicamente acordamos que me iba a referir a diversas expresiones de la desigualdad, pero muy particularmente vinculadas a la equidad de género, al tema también de la economía, de distintas facetas de la economía, obviamente todo desde una mirada del espacio urbano, del espacio local, particularmente latinoamericano. Y digo particularmente latinoamericano porque América Latina, como sabemos, es la región más urbanizada del planeta y además tiene, digamos, en su territorio megaciudades muy importantes en distintos países, Brasil, México, etcétera. Sabemos muy bien también que las ciudades se consideran hoy centros de oportunidades, centros de crecimiento,
pero también que los patrones de producción, de distribución, de consumo, junto a los viejos desafíos o desafíos más de tipo estructural de lo que conforman las economías urbanas, dificultan la inclusión social y el acceso universal a los beneficios de ese desarrollo urbano para todos y para todas. Sabemos también que el gobierno local no es solamente una unidad jurisdiccional del Estado, sino que justamente es la representación institucional más cercana a la vida cotidiana como forma de administración del espacio local y que se mimetiza con el tejido social. Es justamente en este nivel gubernamental donde se dirime en muchos casos la posibilidad de acceder a recursos, a oportunidades para la construcción de los proyectos de vida, de los proyectos ciudadanos. Es en ese territorio, además, donde se plasma concretamente, donde podemos observar de una manera más tangible la dimensión cotidiana de la vida. Dimensión cotidiana de la vida que, por cierto, fue de las más alteradas, por no decir la más alterada, en el marco de la pandemia, ¿sí? Y dimensión cotidiana de la vida que incluye los elementos justamente vinculados a su cuidado y a su reproducción, es decir, al cuidado y a la reproducción de la vida, que se dan, por cierto, en ese espacio cotidiano tan próximo al espacio local y al espacio, por lo tanto, de las ciudades y de las comunidades dentro de esas ciudades, particularmente de las grandes ciudades. Pensamos más en las comunidades que en sí misma en la ciudad como un todo. Sabemos también que en las ciudades de nuestra región, de América Latina y el Caribe, se entrecruzan distinto tipo de exclusiones, exclusiones materiales, pero también discriminaciones subjetivas y discriminaciones simbólicas. La investigación que se ha realizado en nuestra región muestra, por ejemplo, los obstáculos o las barreras para que varones y mujeres ejerzamos nuestros derechos en forma plena y vivamos en condiciones de igualdad, en función de distintas dimensiones, obviamente, la dimensión de género, la generacional, la socioeconómica, etcétera, etcétera. Yo me voy a centrar, como decía al inicio, sobre todo en la dimensión de género y voy a tomar para eso el marco vinculado a las autonomías, marco que se ha impulsado bastante en América Latina como marco conceptual de referencia para el análisis en términos de género. Si tomamos ese marco de las autonomías, recordemos que son tres, ¿verdad? La autonomía económica, al menos tres. La autonomía económica, la autonomía en la toma de decisiones y la autonomía física sobre, digamos, los cuerpos de varones y mujeres. Si tomamos este marco entonces de la autonomía, en lo que refiere a la autonomía económica de las mujeres, observamos que esta en los espacios de las ciudades, en los espacios urbanos, se ve limitada por muchos motivos. Por ejemplo, la sobrerepresentación que tenemos en los hogares urbanos en la situación de pobreza, la falta de ingresos propios que tienen las mujeres de manera diferencial con los varones o la percepción incluso de ingresos inferiores al salario mínimo o a la línea de pobreza que cada uno de nuestros países define. También observamos en esta dimensión de la autonomía económica cómo las tasas de desempleo son sistemáticamente superiores en el caso de las mujeres que relacionada a los varones y a su vez una falta de reconocimiento y una falta de redistribución de todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico y muy particularmente con el trabajo de cuidados. Elemento que nuevamente en el marco de la pandemia, para aquellos ciegos que aún no lo querían ver, bueno, les estalló en la cara porque, como dije, en la transformación de la vida cotidiana, uno de los elementos que se visibilizó sin lugar a dudas fue el de la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe y la ausencia de medidas nacionales y locales para
bueno, para el cuidado, como políticas de cuidado, ¿verdad? Si miramos la autonomía física, evidentemente esta se ve afectada por la violencia de género que es particularmente grave en los espacios urbanos, en los espacios públicos de las ciudades y en los sistemas de transporte dentro de nuestras ciudades. Además, debemos decir que también en lo que refiere a la autonomía en la toma de decisiones, si bien suele ser el espacio local un espacio más, digamos, accesible para las mujeres en su participación política, igual se sigue observando una escasa participación en términos generales en el poder político y económico y en la planificación del espacio urbano por parte de las mujeres. Todo esto nos lleva entonces a plantear que necesitamos promover un nuevo paradigma de desarrollo que se centre efectivamente en la igualdad de géneros y que incluya la concepción de la ciudad como un territorio donde se garanticen y se ejercen los derechos ciudadanos, pero para todos y para todas, no solamente para algunos. Y también la necesidad de impulsar transformaciones que rompan la tendencia que observamos en nuestros países de consolidación de los privilegios de un sector y las carencias de la mayoría de los habitantes de nuestros espacios urbanos. Sabemos muy bien que la ciudad no es neutra y que por lo tanto condiciona las formas de uso y las formas de acceso a oportunidades que a su vez, como dije antes, son diferenciales para varones y mujeres. Es por eso que los gobiernos locales juegan un papel fundamental a la hora de garantizar esta igualdad, asegurando obviamente ciudades de paz, ciudades libres de violencias y que permitan a varones y a mujeres acceder y disfrutar de forma segura los espacios públicos, participar social y políticamente, etcétera, etcétera. No debemos olvidarnos a su vez que estos espacios locales y estas ciudades son también el espacio de nuestra vivienda, donde también se presenta un desafío importante en términos del déficit de vivienda digna y adecuada para todos y para todas. También este punto ha quedado muy demostrado en el marco de la crisis sanitaria y de los diferenciales para poder cumplir con las medidas que fueron desarrollando nuestros gobiernos, por ejemplo, el aislamiento, en aquellos o para aquellos habitantes que evidentemente no tienen dónde aislarse, entre otras cosas, o no tienen dónde quedarse en casa, que fue la consigna que se nos impuso a todos, entre otras cosas, porque no tienen una casa o por lo menos una casa digna y que permita medidas de higiene y distanciamiento. Entonces, tenemos que plantearnos políticas públicas capaces de generar estos cambios, pero capaces de incorporar las nuevas dimensiones que, como dije, se evidenciaron en la pandemia, pero que venían de mucho antes, entre otras, la dimensión vinculada al cuidado y al cuidado de la vida como un núcleo central para el desarrollo de la igualdad y además como un núcleo central para superar la división sexual del trabajo que tanto asigna a las mujeres estas tareas. Allí aparecen una serie de propuestas que me gustaría compartir con ustedes brevemente, o más que propuestas, ideas, ¿verdad?, para trabajar incorporando en el espacio local, en el espacio urbano, esta dimensión de género a la que me estaba refiriendo. Por ejemplo, la que tiene que ver con la participación igualitaria, ¿verdad?, y la participación social y política, que implica no solamente la presencia, que es muy importante, sino también el ejercicio de la voz, aquello que desde la noción de equidad referimos como la equifonía, ¿sí?, la posibilidad de ejercer la voz, pero que la voz que ejerzo, que uso, además
influya en la toma de decisiones, sea valorada e influyente en los temas centrales del desarrollo a nivel colectivo en estos espacios locales, urbanos. También la promoción de la autonomía económica, que va de la mano y no puede disociarse de la corresponsabilidad en los cuidados. No podemos pretender el desarrollo de la autonomía económica para las mujeres si no existe corresponsabilidad en los cuidados. Todas las estadísticas económicas nos muestran cómo la PEA, la población económicamente activa femenina, justamente en las edades asociadas al ciclo reproductivo, parece que alguien le come un pedazo a la gráfica, es decir, cómo bajan esas tasas de actividad femenina. Y esto es porque las mujeres deben quedarse al cuidado de sus hijos ante la ausencia de servicios públicos, universales y de calidad de cuidado infantil. Entonces, autonomía económica y corresponsabilidad en los cuidados. Pretender una sin la otra es condenarse al fracaso en las medidas que se impulsen. Todos los datos de América Latina y el Caribe nos muestran las horas diferenciales que dedican las mujeres al trabajo de cuidados, y no estamos hablando de pocas horas. Solo para que se queden con un dato, recuerden, las mujeres que tienen hijos menores de 4 años dedican en promedio casi 40 horas a la semana de manera no remunerada al cuidado de esos hijos. 40 horas es el equivalente a la jornada laboral completa de acuerdo a la definición de la OIT. Tercer elemento, la posibilidad de que haya uso, disfrute y apropiación sin exclusiones de los espacios públicos. Digo sin exclusiones porque sabemos muy bien que en muchos casos la infraestructura urbana, el transporte colectivo, la movilidad y el diseño en los espacios públicos no tienen en cuenta esta perspectiva. Necesitamos desarrollar infraestructura urbana, de transporte, etcétera, de acuerdo a las necesidades de quienes habitan la ciudad, de todos y todas quienes habitan la ciudad, incorporando la dimensión de género y la dimensión generacional. Y cuidado, que cuando digo generacional también es hacia el extremo de los tramos etarios, es decir, considerar las personas mayores, varones y mujeres mayores, en este punto. Luego también plantear la necesidad de una vida libre de violencia de género en los espacios urbanos. Sabemos muy bien que la violencia es una de las expresiones más brutales de la discriminación de género y que en los espacios urbanos esta suele agravarse en todas sus dimensiones, la violencia física, la sexual, la económica y la psicológica que se ejerce sobre las mujeres. También pensar los espacios urbanos como un espacio de salud integral y sin discriminación, y esto implica incorporar los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte de los servicios de salud en las ciudades. Luego, y penúltimo, y ya termino, promover una cultura sin estereotipos ni prejuicios de género. Sabemos muy bien también, por toda la investigación que se ha hecho, lo profundamente arraigado que están los estereotipos de género en la cultura de nuestros países. Y estos estereotipos en muchos casos son la base de las desigualdades concretas, tangibles y observables en las ciudades entre varones y mujeres. Tenemos entonces que trabajar en la transformación de esas creencias, cuestionando el mundo simbólico que hemos construido de lo femenino y lo masculino. Y por último, porque no debemos olvidarnos, a la interna de nuestras instituciones y a la interna de las instituciones que componen los espacios locales de gobierno, promover una cultura organizacional sin discriminación y con igualdad de oportunidades y derechos para todas y todos. Muchas veces planteamos estos planes y nos olvidamos de trabajar en nuestra propia institución o en nuestra propia casa. Entonces necesitamos
seguir avanzando, seguir reflexionando en torno a estos temas para poder reducir las desigualdades que tanto nos preocupan, económicas, culturales y políticas, pero sin olvidarnos de dimensiones centrales de esas desigualdades, como son las desigualdades de género y también las generacionales. Este, sin duda, es un tema que desde los estudios de género en el campo de las ciencias sociales tiene un gran desarrollo, hay muchos aportes que hoy, por razones de tiempo, evidentemente no voy a poder plantear e intenté sintetizar en estos breves minutos. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias, Karina. Realmente muchos conceptos que van a quedar por ahí para el cierre del panel con algunas breves preguntas, si nos queda margen. Vamos a dar lugar al siguiente expositor, Carlos Jiménez Romero, que es catedrático de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia. Es doctor en Filosofía y Letras, con especialidad en Antropología Americana por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad. Desde 2010 es director científico del proyecto de intervención comunitaria intercultural impulsado por Obra Social La Caixa en 36 barrios y territorios locales de España en colaboración con sus ayuntamientos y entidades sociales, y además es miembro del capítulo español del Club de Roma. Obviamente, Carlos, tenés la palabra para dar tu ponencia. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta presentación. Muchas gracias, y también gracias a las ciudades educadoras por esta invitación tan amable. Desde Madrid, desde España, un saludo. Buenos días a todas, a todos, y aquí buenas tardes también para otros que estén, como decía Karina, en otros usos horarios, ¿no? Bueno, fantástica intervención de mi colega. Luego veremos en el coloquio, se pueden tomar tantas cosas. Y por mi parte, bueno, estuve interviniendo en marzo pasado en la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras en un congreso, y acepto con mucho gusto esta nueva invitación. Me gusta mucho el lema, ciudades inclusivas, y además me agrada muchísimo acercarme a vosotros ahí en esa querida Latinoamérica, ¿no? Yo lo voy a agarrar el tema en los 10 minutos que puedo hablar ahora en esta primera intervención, desde igual unas consideraciones teórico-prácticas. Quiero hacer 3 propuestas. Voy a sumar 3 propuestas a las que ha hecho Karina, y que sería lo siguiente. Me dedico a la antropología aplicada, a la antropología pública. Estoy en proyectos de intervención social y quisiera conectar los 2 objetivos de desarrollo sostenible donde más se menciona la inclusión. El 11, ciudades inclusivas, y el 16, en sociedades pacíficas e inclusivas e instituciones eficaces, ¿no? ¿Cómo unir estos retos de todos los objetivos, pero sobre todo en este caso el 11 y el 16, ¿verdad? Yo lo voy a agarrar desde la paz. Efectivamente, ya se ha mencionado, desde la no violencia, ¿no? Mi punto de partida es identificar 3 dimensiones de la ciudad en paz, ¿no? De las ciudades de paz. 1, la no violencia. 2, la gestión positiva, pacífica, participativa de la conflictividad. Y 3, la justicia social. No hay paz sin justicia social. Entrando al primero, la primera propuesta, si entramos a la ausencia de violencia, la paz como ausencia de violencia, que ya se ha abordado por Karina, desde la violencia de género, pero hay otras muchas violencias, evidentemente. La propuesta, lo que venimos haciendo, lo que vengo trabajando en los últimos años, es la necesidad absoluta de que las ciudades, los municipios, elaboren diagnósticos participativos de sus violencias y elaboren planes de construcción de paz, sobre el concepto de que muchas ciudades tienen un gran patrimonio de paz. Y en esto lo hemos trabajado primero en el Ayuntamiento de Madrid con el PNUD, con el programa de articulación de los ODS de PNUD, y luego lo llevamos a trabajar, lo hemos trabajado en Montevideo precisamente, Karina, y en Uruguay, lo hemos trabajado en Bolivia, en Sucre y en Cabo Verde, en África, y hemos hecho una red comparativa, y ahora mismo se está trabajando en otras ciudades. Es decir,
que los municipios, junto con la sociedad civil, hagan procesos participativos y mediados para diagnosticar cuánta violencia hay en la ciudad. Violencias, como ya se ha enumerado, directas, desde el feminicidio, los homicidios, los robos, etcétera, hasta violencia deportiva, policial, y también la violencia estructural. Una ciudad educadora necesita abordar en todos los aspectos la desigualdad, como se ha dicho, y con la polarización enorme en el mundo, y más con la pandemia y más en América Latina, ¿no? Pero también la violencia simbólica, la violencia que Galtung denominó cultural, es decir, la violencia en los medios de comunicación, la violencia en los discursos políticos. Entonces, lo que estamos haciendo estos últimos 5 años, estamos trabajando sobre cómo involucrar mediante la técnica de la audición, de los coloquios, etcétera, cómo gestar concepciones compartidas de las violencias existentes y también del patrimonio de paz existente. Ese sería un primer punto que quisiera poner sobre la mesa, y ahí el enmarque de ciudad educadora es fundamental. Educación para la paz, en los colegios, en la educación cívica, en todos los aspectos. Educación para la paz. La segunda propuesta e idea es, la segunda dimensión es, la paz no es la ausencia de conflicto, es la ausencia de violencia. Hay tensiones, hay pleitos, estamos en sociedades muy complejas, muy conflictivas. Aquí la propuesta tiene 2 caras. Quisiera, por un lado, poner sobre la mesa la absoluta necesidad de la mediación, de la cultura de la mediación, de los procedimientos participativos de resolución de conflictos en la que América Latina ha aportado tanto, y mucho de ello viene precisamente de pueblos indígenas, ¿no? Como es el caso de indígenas u originarios, es decir, de grupos como los aymara o los quechuas o los mayas, etcétera, que tienen sistemas tradicionales enormemente interesantes donde los mediadores hemos bebido y aprendido mucho, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador y en Colombia, los palabreros, etcétera. Hay cantidad de fórmulas que hay que realzar y que son importantes. Quiero plantear que necesitamos sobre todo mediación comunitaria, mediación intercultural, mediación escolar. Es fundamental que en la ciudad educadora levante la bandera de las mediaciones. Hace falta profesionales de la mediación, pero también hace falta que cualquier profesional de la intervención social, trabajadoras sociales, educadoras, etcétera, agentes de igualdad de género, tengan claves mediadoras. Y también hace falta impulsar la mediación ciudadana, ciudadanos y ciudadanas que tienen talante mediador. Hay que levantar esto porque vivimos en un mundo con muchas tensiones y hay que generar esta cultura cívica de la conflictividad. La otra cara de esta propuesta, y voy acabando, es poner en el centro el enfoque comunitario. La ciudad educadora es muy grande, hay que bajar, y se ha dicho, a lo más cercano, y lo más cercano de lo más cercano, es decir, al barrio, al poblado, a la colonia, al asentamiento. Ahí es donde se crea la convivencia, la cohesión, la cultura de paz. Y claro, para esto necesitamos poner, y otra vez Latinoamérica tiene enormes propuestas de Falsborda y Freire y tantos clásicos y importantes, pero muchas veces se entiende por enfoque comunitario trabajar en un barrio. No, me estoy refiriendo, por ejemplo, nosotros llevamos 10 años con el proyecto que ha mencionado Rodrigo y hemos descubierto cosas importantes. No basta con proyectos aislados. No. El proyecto es muy importante. Lo que puede cambiar un barrio y crear desarrollo social es el proceso continuado, el proceso participativo, el proceso donde participen juntos los responsables políticos, los profesionales, los ciudadanos, los agentes económicos, los medios del lugar. Esto es lo que estamos haciendo, no les estoy diciendo algo que he pensado, es algo que estamos validando y que quisiera compartir. Las comunidades locales van a ser diversas. Vertovec ha planteado el concepto de superdiversity. Estamos en un mundo donde la diversidad está dada y se va a diversificar. No digo solo etnoculturalmente, digo por subculturas de sexo, sexogenéricas, opciones sexuales, también por edades, también por grupos juveniles, diversidad funcional. ¿Quién va a gestionar por positivo en la ciudad esa diversidad? Lo tiene que hacer conjuntamente la sociedad civil con los responsables políticos e institucionales, con esas instituciones que dice el ODS 16, que sean instituciones eficaces e inclusivas. Yo acabaría
diciendo la tercera propuesta, donde me parece que está el punto esencial que lo lleva la propia palabra ciudad, y es que lo tercero sería, no solo necesitamos trabajar a fondo el diagnóstico de paz y una cultura de no violencia, además de la mediación, además de la intervención comunitaria, sino para avanzar en la justicia, que es la clave de la paz. Por supuesto que es un tema, como dice el prolegómeno del encuentro, de políticas integrales, articuladas, la equidad que se ha planteado con fuerza, el equilibrio territorial entre distritos. Esto es claro, me desborda. Yo quiero centrarme en lo que aquí, por lo menos en el trabajo que estamos haciendo, vemos que es la clave de las claves, y es fortalecer y desarrollar la ciudadanía democrática, que está amenazada. Está amenazada. Ahora mismo, el presidente de Brasil, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Hungría, etcétera, están atacando la democracia. Entonces, es imposible generar ciudades de paz, ciudades cohesionadas, si no fortalecemos la ciudadanía activa. Para esto, la propuesta, no tengo tiempo de desarrollarla, podemos retomarla luego, en otro día, sería, con las ciencias sociales hay partir de un concepto de ciudadanía que podamos implementar. Mucho de lo que Karina ha planteado está concretando esto en varias perspectivas. Es decir, si ciudadanía es la titularidad de derechos y deberes porque se pertenece a una sociedad, donde hay instituciones legítimas que garantizan esos derechos y exigen esas responsabilidades, entonces lo que se trata es de poner en el centro el ejercicio de los derechos, la participación, que ahora hablaremos, en los distintos municipios que ahora van a hablar, etcétera. Necesitamos que la educación de las ciudades educadoras no solo eduquen para la paz o el desarrollo, sino que eduquen en la ciudadanía. Y esto es una auténtica revolución en la escuela. La escuela no es el lugar de instrucción solo, es el lugar de la educación de ciudadanos. Si esto les parece fácil a alguien que me esté escuchando, que sepan que en el caso español ya hace mucho tiempo que la derecha conservadora y parte de la jerarquía católica se opuso a la educación ciudadana en la escuela. Es decir, es que no la tenemos. No podemos tener un gran programa, no digo una asignatura, es que la escuela es ciudadanía, es la promoción de los futuros ciudadanos. Y creo que las ciudades educadoras esto lo tienen que tomar con mucha fuerza y a ver entre el ayuntamiento. Todo esto, a cabo, no es posible sin una concepción de gobierno abierto. Yo ahora le hablo a los alcaldes, a los municipios, a los intendentes. Si el ayuntamiento, la participación social y cívica solo es un desideratum, ojalá participen, y no es parte de la gestión de la política pública socializada. Necesitamos, como hacen por ejemplo en Italia, hay contratos jurídicos de administración compartida. El ayuntamiento firma jurídicamente con la sociedad civil la gestión compartida de los bienes comunes y los bienes públicos. El ayuntamiento, la intendencia sola no puede. La sociedad civil tampoco puede sola. Es necesario este gobierno abierto. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias Carlos por la ponencia y por los conceptos vertidos. Bueno, vamos a dar lugar a los invitados, a quienes nos acompañan en primera fila. Como habíamos adelantado, Lucas Gui, que es intendente del partido de Morón, de la República Argentina, ciudad que integra la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras desde el año 2011, durante su primer periodo a cargo del gobierno local. Si te parece, Lucas, bueno, escuchamos una reflexión breve sobre las ponencias tanto de Karina como de Carlos y algún agregado que consideres hacer. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer poder compartir este espacio, ratificar la pertenencia de nuestra ciudad a este ámbito siempre tan inspirado para aprender, para compartir. Muy interesante las ponencias que me precedieron, me quedan resonando conceptos múltiples que está bueno, me parece que es el propósito de esta iniciativa. A ver, ¿cuáles son los desafíos que nosotros nos planteamos en esta etapa? Como ustedes saben, en el caso de nuestra ciudad, nosotros gobernamos desde el año 99 hasta el 2015
En el 2015 fuimos derrotados en las elecciones y en el 2019 volvimos a lograr la confianza de la mayoría de nuestro pueblo. Morón tiene casi 400.000 habitantes y otra vez estamos gestionando los destinos de esta ciudad. Si yo tuviese que hacer un primer balance entre una etapa y la otra, en lo que a participación refiere, yo lo que veo es que tenemos posiciones mucho más cristalizadas que a la hora de convocar a la agenda participativa se nos hace mucho más complejo movilizar a aquellos sectores que forman parte de espacios electorales a los cuales nosotros evidentemente no representamos, pero que no obstante, en la etapa anterior, esas posiciones no estaban tan cristalizadas, no eran tan irreduciblemente impenetrables como por momentos parece que suceda, o que sucede al menos aquí en nuestra ciudad y imagino que en buena parte del país, ¿no? O sea, esta polarización, estos discursos extremos y cierta radicalidad en algunas posiciones, hoy nos pone como desafío en la gestión poder ver cómo las sorteamos y logramos interpelar, movilizando alguna fibra particular de estos otros sectores que a priori no forman parte de nuestra base social de representación, ¿no? Como nosotros no solo interactuamos con el universo que nos votó, con quien tenemos cierta afinidad ideológica o programática, sino que logramos romper esa frontera y tratar de hablarle a esa diversidad a la que necesitamos y queremos hablarle, interactuar y construir en nuestro territorio. Lo planteo por eso que planteaba Carlos en relación a estos discursos del odio o abiertamente antidemocráticos, xenófobos, homofóbicos, racistas y podríamos seguir calificándolos, que en el caso de nuestra ciudad en particular no llegan a esos extremos, pero sí se ve que han generado polos de difícil diálogo. Entonces, como planteo, como desafío, trato de problematizar, bueno, yo no quiero solo gobernar participativamente para aquellos sectores con los cuales comparto agenda, sino intentar hablarle al conjunto. Y desde ahí hacerlo obviamente con nuestros valores identitarios, ¿no? No de un mero pragmatismo que se adapta en función del auditorio, sino hacerlo de nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestros principios, poniéndolo en discusión, ¿no? Sometiéndolo a crisis, exponiéndolo, trabajándolo y convocando la participación, pensando cuáles son los incentivos en esta etapa para la participación. ¿Por qué un vecino, una vecina hoy le quita tiempo a su trabajo, a la familia, al descanso, al ocio, para participar en algún espacio comunitario? Y ahí me estoy dando cuenta que no son los mismos los incentivos hoy que los que teníamos hace algunos años, que ha habido un proceso de desmovilización y de delegación que se ha militado, como decimos nosotros, desde el gobierno en estos últimos años, y eso sí, en términos generales, la experiencia liberal que gobernó la Argentina no tenía la participación, en la movilización de la sociedad, en el protagonismo popular uno de sus ejes, al contrario, ¿no? Y eso ha calado en la sociedad al punto tal que aquellas cosas que rápidamente tenían un correlato en términos de participación en nuestra propia experiencia, hoy nos cuesta un poco más. Y todo esto que planteaba también Karina de la ciudad que nos neutra, ¿no? La ciudad que conocemos se ha construido desde un paradigma muy afianzado, que es la heteronormatividad, y si uno quiere construir a partir de esos principios de equidad y de inclusión, hay que reinventarla a todas luces.
¿no? La ciudad no ha sido pensada para las mujeres, para las personas impedidas físicamente, para los niños, para la diversidad sexual. Claramente no ha sido pensada en términos de diversidad. Y ahí sí encontramos un sujeto que hoy está muy movilizado, que yo creo que es muy fresco, y que esa irreverencia nos exige, nos interpela y nos moviliza, que tiene que ver con todo el movimiento de feminista y de diversidades, de donde nosotros venimos llevando adelante distintas iniciativas con esta historia que nos precede. Nosotros fuimos uno de los primeros municipios que garantizó la aplicación del protocolo para los abortos no punibles, todo el paradigma de maternidad centrada en la familia, maternidad segura, poniendo en crisis el paradigma médico hegemónico. Recientemente acabamos de sancionar una ordenanza, fruto de la iniciativa en este colectivo, de un programa de gestión menstrual, de facilitarle a través de nuestro Centro de Atención Primaria de la Salud y las Casas de las Juventudes a nuestras mujeres los elementos necesarios para la menstruación, que eso reporta muchas veces en términos económicos un costo que en muchas familias no se puede sostener y que conlleva consecuencias múltiples que van desde impacto en la vida social hasta abandono escolar o discontinuidad en la vida escolar. En definitiva, para ir cerrando, me parece que hay que insistir con esta agenda de la participación, que nosotros somos militantes activos de la participación. Creemos que la política pública atravesada por el protagonismo social es mucho más eficiente, es más rica. Creo que tenemos que dar un debate en relación a cómo hacemos que esto que planteaba Carlos, ¿no? Que el conflicto que es inherente a la vida democrática y a la convivencia social, le quitemos el sesgo tan demonizado que tiene, ¿no? Acá se habla de la grieta, ¿no? Esta figura de la grieta, el problema no es la grieta, hasta la grieta puede ser un elemento que vitalice la democracia. El tema es qué hacemos con esa diferencia y cómo procesamos esa diferencia, ¿no? Si es de una dinámica destructiva, agresiva, violenta, intemperante, o asumimos que hay diferencia y construimos los canales y los mecanismos para abordar institucional y democráticamente esas diferencias, para encontrar síntesis, ¿no? Encontrar equilibrios y que eso propenda al desarrollo integral de los pueblos. Bueno, por ahí fueron algunas apreciaciones medias dispersas, pero tenía pensado ir por algún lado, fruto de escucharlos a quienes me precedieron el uso de la palabra. Me permití tomar y intercambiar un poco más. Bueno, gracias, quedo acá a disposición. Siempre es muy enriquecedor participar en estos espacios y muchísimas gracias otra vez a los organizadores. Gracias, Intendente, por su participación también. Vamos a ver si lo tenemos a Francisco Vallejos, es el secretario de Educación de la Alcaldía de Manizales de Colombia, pues me parece que lo hemos perdido. Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Mientras tanto, nos queda un poco tiempo para algunas preguntas que fueron llegando, que también me anoté en lo personal. En el caso de Karina, digamos, tengo una pregunta porque leí hace poco parte también de lo que fue la organización y el proceso de discursivo que se planteó en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico hace 2 años en Buenos Aires, en el 2018, y me interesaba conectarlo con, digamos, teniendo en cuenta que ya pasaron 2 años de ese foro. ¿Y qué se modificó? ¿Qué entendés, Karina, que justamente se pudo corregir desde los planteos de ese foro como pensamiento crítico hacia la autonomía económica, teniendo en cuenta las crisis que se han devenido en los últimos 2 años en la región en materia económica? ¿Cómo lograr esa equidad muchas veces en lo que tiene que ver con el ingreso, en el caso de género, cuando lo que está en crisis también es la economía, ¿no? Una economía que en algún punto también se está empezando a criticar el modo de organización económica en el mundo y el foco
puesto también en una posible mutación a la economía circular. Sí, gracias por tu comentario y pregunta. Antes de avanzar en ella brevemente, invitarlos, ya que mencionaste el Foro de Buenos Aires, eso corresponde a la Conferencia de Ciencias Sociales que organiza Claxo cada 3 años. 2018 fue en Buenos Aires, la próxima la tendremos 2021 en noviembre en Ciudad de México, en las sedes de la UNAM. Desde ya todos invitados, todas invitados, y bueno, y por supuesto que podremos pensar algún espacio, si desean, desde ciudades educadoras para estar allí presente. Pero yendo a la pregunta que me planteabas, bueno, no es fácil hacer un balance, y menos en el medio de esta situación de la pandemia, que todavía no se sabe exactamente. Se sabe que va a tener mucho impacto en términos económicos y sociales, pero todavía no tenemos toda la información para dimensionar, y también es muy variable país a país. Un punto que a mí me gustaría dejar claro de tu pregunta es que no debemos hacer una falsa oposición entre autonomía económica y las cuestiones de género, que me remite a viejos debates, aquellos incluso que decían, bueno, primero está el conflicto en lo económico, en la cuestión de las clases, el debate del marxismo, por ejemplo, y luego la cuestión de género. Cuidado, no separemos las dos dimensiones, están integradas, no podemos analizarlas por separado, ¿sí? La cuestión de género, como se dice por ahí, es parte de la cuestión económica, de la cuestión social, de la cuestión política y de todas las dimensiones de la vida, en definitiva, y de la vida en las ciudades, en los espacios locales, en los barrios, en las escuelas, en todos lados. Entonces, no hagamos, no digo que tú lo hayas hecho, digo que la gente no se quede con la idea de esa falsa oposición entre primero hay que atender la urgencia económica y después nos ocuparemos de la cuestión de género. Eso no debe ser así, no es así en la realidad. Algunos avances han habido del 2018 hasta aquí, dependiendo cuál sea el país que miremos, pero, por ejemplo, para tomar una sola dimensión de todas las posibles que abre tu pregunta, yo decía que uno de los nudos críticos es la cuestión del cuidado, ¿sí? Para la autonomía económica. Bueno, se ha avanzado. Por ejemplo, en Argentina, donde están ustedes, el tema hoy ya no solo está en la agenda, como estaba en el 2018 en la agenda pública, sino que se están empezando a dar pasos a nivel nacional y a nivel local hacia la formulación de políticas o sistemas de cuidados, o sea, considerar esta una dimensión central para las mujeres y para los varones, ¿sí? Para todos y para todas. También lo ha hecho México, también lo ha hecho Colombia a nivel local, ¿verdad? En Bogotá, en Medellín, no a nivel nacional por ahora. Uruguay es uno de los países que más ha avanzado en esta dirección, aunque ahora, producto también del cambio en la orientación del gobierno nacional desde el año pasado, hay algunos recortes a esa política. Carlos nos puede contar la experiencia de España, donde también esa política tan central se vio afectada por, bueno, las alternancias, como le dicen, democráticas, mejor dicho, el cambio en las orientaciones ideológicas de los gobiernos que llegan. En el caso de España, ley de dependencia y los recortes. Bueno, no voy a hablar yo, si está Carlos para hablar de eso. Pero han habido algunos avances en esta dirección, y yo tengo la convicción desde la práctica también, porque estuve muy involucrada en la formulación del sistema de cuidados en el Uruguay, de que la dimensión territorial cercana, es decir, la dimensión local, si lo queremos llamar así, es central para este elemento. Y allí va una de las pistas de la promoción de la autonomía económica. Si no hay políticas de cuidado, es muy difícil realmente promover la autonomía económica de las mujeres y de los varones también, en la medida que empezamos a observar cambios muy lentos, pero cambios al fin de corresponsabilidad, de que los varones también asumen responsabilidades de cuidado. Gracias, Karina, por la respuesta. Justamente la pregunta invitaba a eso, ¿no? A tratar de poner en claro hacia dónde van los cambios integrados, ¿no? Del nuevo
esquema económico que por ahí se presenta. Carlos, hablaste sobre la violencia que hay en los medios, en la cuestión discursiva, no solo en los medios de comunicación, sino también en la clase política, que se ha visto de alguna manera en casos exponenciales también en los últimos años. Y las fórmulas o los pequeños tips que pudiste brindar para poder salir de allí, a la vez generan un proceso, ¿no? Un proceso que daría la sensación que va a llevar un periodo, algunos años. Pero también en paralelo uno nota que hay cierta urgencia en resolver esa violencia. ¿Cuál es el plazo que analizás que por ahí como sociedad en general o también desde el punto de vista gubernamental se tiene que encarar este tipo de acción para neutralizar este proceso de violencia que se está dando en el mundo? Sí, qué tiempos vivimos, ¿verdad? Que cuando se nos formulan preguntas de este tipo, uno tiene que controlarse por dentro y decir qué mal están las cosas, qué mal escenario tenemos, ¿no? En el informe que hicimos, que se llama Diagnosis sobre las violencias en el Ayuntamiento de Madrid, que encargó la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, uno de los temas, salieron muchos nudos críticos, ha mencionado Karina varios, nudos críticos de violencia, la vivienda, los desahucios, el transporte, la forma patriarcal de gestionar la ciudad, en fin, salieron muchos nudos, la distancia de la administración municipal respecto a la ciudadanía, pero uno de los que más sorprendió fue cuando analizamos cientos y cientos de noticias, programas de los medios de comunicación. ¿Qué pasaba ahí? Pues que es una violencia sutil, muchas veces no es descarada, también la hay descarada, sino que es una violencia justificativa, estigmatizadora de los barrios, justificativas de lo normal es que las mujeres, lo natural es que, una y otra vez en la prensa, en la radio, etcétera, ¿no? Es una violencia discursiva. Y todavía llamó más la atención las entrevistas que realizamos sobre la manera de dialogar, es decir, de no dialogar, por ejemplo, en foros municipales, la violencia que había verbal, de insulto, alguna de ellas sí la presenciaba la ciudadanía, puesto que se veía en el Parlamento. ¿Qué plazos? Pues va a depender muchísimo de que las mayorías, las nuevas alianzas que habla el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que son necesarias nuevas alianzas, que se pongan de acuerdo, salvo la minoría recalcitrante, que hay poco que hacer ahí, y la minoría muy, muy tolerante, muy consciente, que también ya está preparada. Donde está la batalla, según todas las encuestas en Europa del Eurobarómetro, es en una masa amplia de mayorías, de un 70% de gentes que vacila, es ambivalente, es ambivalente. Es decir, cuando se critica, por ejemplo, y se hace una campaña xenófoba, la gente dice, pobre gente, estos refugiados en Grecia, pero comprendemos que no pueden quedarse aquí. Hay una posición ambivalente. Bien está como trabajadores que trabajen, pero no como ciudadanos que se queden. Yo fui emigrante en Alemania y me he vuelto a España, igual tendrían que hacer ellos. Entonces hay que hacer una educación, una enorme campaña pedagógica para ganarse a ese sector ambivalente, dubitativo, que oye mensajes de todo tipo, ¿no? Yo te diría, Rodrigo, fundamentalmente que es el plazo que preguntas para mí, es directamente proporcional a la voluntad política, por supuesto, pero sobre todo a la habilidad para hacer alianza amplia. No creo que esto sea una cuestión dicotómica. Hay gobiernos buenos y malos, y los buenos lo van a hacer y los malos lo van a evitar. No creo. Creo que hay que tener la habilidad para hacer ver, igual que ha dicho Karina ahora, que unas políticas y unas actividades de cuidado reales favorecen a todos. La palabra es todo. Por eso me alegra que se hable de ciudades educadoras, ciudades inclusivas. Si tiene algo el concepto de inclusión a favor del concepto de integración, es que es de todos. Entonces, si la mayoría se da cuenta de que no se puede consentir la violencia simbólica, mediática ni política, ahí, pero esto no es una cuestión solo de la clase política o de los periodistas, esa es una cuestión también de la ciudadanía responsable. Aquí en España también hay ejemplos de ciudadanos y ciudadanas que se insultan, se agreden, no saben hablar, algunas comunidades de vecinos son un auténtico desastre,
Y siempre escudamos de que, bueno, ¿qué le van a hacer? Es gente sí que no ha tenido la educación. Siempre como que justificamos. La bandera que estamos levantando es a la ciudadanía democrática, es decir, no solo el ejercicio de los derechos, sino las responsabilidades. Hay que decirle a los ciudadanos que se responsabilicen. Por ejemplo, aquí llevamos algunos una campaña para decirle, aparte de la ciudadanía española, que no está cumpliendo con las normas para combatir el COVID, pues estamos diciendo que nos están enfermando. Es decir, no es solo una mala gestión de los gobiernos, es también una irresponsabilidad. Entonces, me parece que si movilizamos la ciudadanía y hay voluntad política amplia, vamos a empezar a evidenciar que hay una violencia mediática también. Y acabo con lo siguiente, el giro en la investigación, tanto en Montevideo como en Sucre, se vio muy claro. Y hay que tener un cuidado enorme. A veces las ciencias sociales ahí cometemos un error, y es, si focalizamos y estudiamos las violencias, aquí la política y la mediática, tengamos cuidado, porque entonces desdibujamos la ciudad. Lo que descubrimos es que el patrimonio de paz que tiene Montevideo, y que tiene Sucre, y que tiene Madrid, es enorme. En lo que llamamos en mediación una reformulación positiva. Entonces, la respuesta sería, identifiquemos el patrimonio de paz, digamos que eso es bueno para la totalidad de la población, defendámoslo, metámoslo en la escuela, y dentro de eso ataquemos la violencia de ese tipo. Pero no al revés, porque si no entra una especie de negativismo de que todo es violento, por lo que Montevideo, yo lo que pude ver allí, tiene una historia muy interesante de construcción también de paz. No es solo los pobladores y los problemas. A veces las ciencias sociales, al focalizar el objeto negativo, creamos también parte del problema. Gracias, Carlos. Muy interesante. Y bueno, la última pregunta por ahí va en esa dirección a Lucas, ¿no? Porque como intendente me parece que es interesante escuchar esto que planteaba Carlos de la violencia del no diálogo a veces en la dirigencia, y cómo como gestores de municipios y de gobiernos puede haber esa voluntad política para construir. En ese sentido, Lucas, bueno, sos de una generación que podría plantearse estos desafíos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que no solo es importante y saludable, sino imprescindible que suceda. De encontrar fundamentalmente con quienes no pensamos igual, y al calor de las exigencias de la pandemia, algo de eso se precipitó. Si no fue por una convicción genuina de quienes debíamos hacerlo espontáneamente, nos obligó el virus a juntarnos en una mesa y a compartir información, a generar acuerdos, a sostener medidas en el tiempo de manera articulada. Me refiero fundamentalmente a lo que hace en el área metropolitana. Como ustedes saben, es un conglomerado urbano de casi 17 millones de habitantes. Está constituida por la ciudad autónoma de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes, y las ciudades que conurban a la ciudad autónoma, que somos entre 22, 24, 25, y que llegamos a esos 13, 14 millones de habitantes. Con los alcaldes con quienes yo comparto en la región, algunos de ellos no pertenecemos al mismo espacio político, y la verdad es que en los últimos meses casi que me vi más con ellos que con algunos integrantes de mi propio gabinete. Y yo creo que eso es un saldo positivo de este fenómeno, que nos deja un montón de cosas negativas o al descubierto, o bueno, oportunamente expuestas, pero entre lo que podemos caracterizar como positivo, esto para mí es el emergente de una nueva cultura política que ojalá no solo sea expresión de un momento de crisis, sino que forme parte de un activo de gestión, de una forma de encarar la gestión de un nuevo tiempo. Y yo estoy muy contento porque la verdad que lo que estaba ceñido por la agenda sanitaria, que era, bueno, cosas concretas de todos los días, qué comercios habilitábamos en cada lugar, porque aquí nos divide una calle. Entonces yo habilitaba los servicios personal, la peluquería, los gimnasios, y la vereda de enfrente, que era otro distrito, no lo habilitaba. Era una señal que lo único que hacía era generar más confusión en nuestra comunidad. Entonces, reuniones cotidianas para ir articulando y acompasando las medidas,
Y ahora ya no es solo la gestión sanitaria, sino que nos hemos entusiasmado y trazamos una agenda que va más allá de lo sanitario y estamos viendo cuestiones que hacen, digo, que yo escucho decirlas y que parecen tan elementales que no debería ponerlas en un tono celebratorio, pero la verdad es que no sucedían. Y me permito ponerlas en un tono celebratorio porque pasa ahora lo que no pasaba antes. Entonces, bueno, hoy la agenda no es solo lo sanitario, estamos viendo cuestiones que hacen a la movilidad, que hacen a la seguridad, que hacen al saneamiento hidráulico, que hacen al trabajo en general. Y la verdad es que yo estoy muy entusiasmado y estoy hablando y generando acuerdos y compartiendo información con alcaldes que no son de nuestro espacio político. Y no quiere decir que reine la unanimidad, como decíamos antes. Hay diferencias, hay tensiones, digo, de hecho somos... Lo que nunca hicimos fue dañar el instrumento, digamos, confiamos en que la dinámica es virtuosa, es sentarse, explorar, discutir, disipar recelos, prejuicios, encontrar los puntos de equilibrio, eso tiene sentido. Y la verdad que yo estoy entusiasmado con ese proceso y lo que, como decíamos, nació fruto de una emergencia sanitaria, hoy pareciera que se queda a formar parte de una nueva cultura, al menos de lo que tenemos responsabilidades de gestión, de gestión de lo local, en donde las urgencias se apremian. No debe ser solo la urgencia de lo que uno gobierna, ¿no? Debe tener esa dualidad, responder la urgencia con perspectiva de mediano plazo también, pero digo, en esta cosa en concreta y tratando de responder a la inquietud, parece que un saldo interesante, al menos en la experiencia aquí del área metropolitana, tiene que ver con eso. Bien, gracias Lucas Gui, intendente de Morón, gracias a Laura Alfonso también como directora de la Delegación de América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras que permitió coordinar este panel. Gracias Carlos, también Jiménez Romero como director del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia por la participación. Perdón. Y bueno, Karina Bachani como secretaria ejecutiva de Claxo, los últimos 2 minutos de cierre de este panel de apertura justamente de este primer foro virtual. Como para dar un cierre, si te parece. Ahí. Perdón, no podía desmutearme, ahí sí. Bueno, un cierre en realidad refiere más a, bueno, a agradecer nuevamente la posibilidad de haber compartido este espacio y a los desafíos que nos quedan hacia adelante, que creo que este contexto de crisis a nivel mundial, yo siempre digo, bueno, busquemos las externalidades positivas, y la externalidad positiva en este caso es que hizo visible elementos que quizás no todos quienes estaban en la gestión política y en la gestión, por ejemplo, de las ciudades o de los espacios urbanos tenían presente. Y quiero volver sobre la primera frase que decía al comenzar. Hizo visible la importancia de la dimensión cotidiana, la dimensión esa que más se alteró y que tenemos que colocar en el centro, y ojalá logremos desplazar de una buena vez el mercado como eje regulador de nuestras vidas, donde prácticamente todo hoy es mercado y mercancía, para colocar en el centro lo que importa, que es la vida o las distintas expresiones de formas de vida, ¿verdad? No solamente estoy hablando de la vida humana, eso quiero decir, y el cuidado. Y que ojalá algunas palabras que hoy sonaron en este conversatorio, en este diálogo, nos orienten en la búsqueda de esas alternativas. La solidaridad, la democracia o las democracias, creo que tenemos que empezar a hablar en plural también allí, la interdependencia, porque ninguno de nosotros y ningún país y ninguna ciudad y ningún espacio de nada va a poder salir por sí solo de esta crisis mundial que estamos enfrentando, sino de manera justamente interdependiente, y la corresponsabilidad en todos los niveles, desde el nivel más micro, más pequeñito, en nuestra relación cotidiana con quien tenemos al lado, hasta los niveles macro más agregados. Yo creo que por ahí quedan los desafíos hacia adelante.
Muy bien, de esta manera damos por terminado entonces el panel de apertura del primer encuentro virtual de Falta Carlos, perdón que te interrumpa. Perdón, sí. Estaba tratando de acelerar los tiempos. Carlos, unos breves minutos para terminar antes de la 1. Bueno, gracias Rodrigo, muy amable Karina. No, a Karina, gracias. Sí, ha sido, vamos, me suscribo cada una de las palabras, que era un cierre magnífico. Yo solo añadiría, creo que la crisis civilizatoria que estamos en transiciones, estamos en transición social y ecológica, mundial. Ahí hay dos caras, en la antropología siempre distinguiremos. Hay una cara globalizadora que nos une, convergemos, pero hay una cara de diversificación, de cada lugar tiene su propia casuística. Entonces, en este sentido, el papel de las ciudades y de los intendentes y de los municipios trabajando con sus ciudadanías es fundamental. Lo que me gustaría decir cómo lo estoy trabajando últimamente, y es en la medida en que sepamos construir un nosotros plural. Necesitamos un nosotros unitivo. Los hombres y las mujeres somos un nosotros, y también los distintos sistemas de sexo-género, y también la ciudadanía global, etc. Lo que pasa es que luego hay una enorme pluralidad, y esa es la democracia. Por eso apelaba a que ejerzamos. Es cuestión de defender la vía, que es la participación democrática, porque Manizales, cualquiera de las ciudades, Morón, etcétera, tienen que atender una casuística que es pura, que es su propia historia, su propia trayectoria, su propia casuística. El localismo, saben ellos, los alcaldes, que no va a conducir a nada, pero sin color local tampoco. Entonces creo que la fórmula es, y esto requiere mucha amplitud de miras y movernos muchísimo, sabiendo que estamos en un mismo y único planeta, nos tenemos que unir en esa ciudadanía global, y al mismo tiempo, sin embargo, trabajar muy, muy localmente. Me caen hasta grandes las ciudades, yo iría a los barrios y a los procesos comunitarios. Construyamos un nosotros plural, seamos plurales, pero ¿cuál es ese nosotros? Porque hay mucha división. El capitalismo neoliberal está promoviendo un individualismo y una identificación de las personas consigo mismas como consumidores, y se están rompiendo muchos vínculos comunitarios. Hay que defender. La ciudad juega un papel absolutamente decisivo en esta intermediación entre el individuo, la persona, que es al final el destinatario final, y los contextos más amplios. Por eso ánimo con ello, ¿no? Nada más. Muy bien, Carlos, gracias. Muy buen mensaje, y ahora sí, finalizamos entonces este panel de apertura del primer encuentro virtual de ciudades educadoras de América Latina. Ciudades educadoras, ciudades que incluyen, que va a tener una diversidad también de paneles, talleres y demás durante el resto de la jornada y también en el día de mañana. Así que gracias a todas y a todos por haber participado en el día de hoy. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Gracias, Karina, Carlos, Lucas. Karina, nos veremos en nuestros foros. Eso. ¿Qué es una ciudad educadora? Una ciudad educadora es aquella que apuesta por la educación como herramienta de transformación social. Hablamos de educación en un sentido amplio. Por eso es importante saber que educamos en todo momento con nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras palabras. Hablamos de educación a lo largo de toda la vida, que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. Una educación que tiene lugar en múltiples espacios y a través de situaciones y agentes muy diversos. ¿Y quiénes son estos agentes educadores? Las ciudades contienen multiplicidad de instituciones, personas distintas y diversas que aportan experiencias educativas y transmiten valores. La ciudad educadora no es únicamente un proyecto del gobierno municipal. Es un proyecto de toda una ciudad basado en el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y las ciudades del mundo. Gobiernos locales. Los gobiernos locales juegan un papel determinante sobre el futuro de sus comunidades.
Son actores claves en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas para mejorar el bienestar de su ciudadanía. Al comprometerse con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, proyectan un modelo de ciudad donde se promuevan la igualdad de oportunidades, la educación en valores democráticos y la cooperación internacional. Se estimulan la participación ciudadana y la vida asociativa. Se fomenta la conciencia de lo público como un bien común. Se valore la convivencia, el respeto a las diferencias y la igualdad de los derechos. Se incorpore la educación como uno de los ejes vertebradores de sus políticas. La ciudadanía. La ciudad educadora requiere del apoyo y el trabajo en red de los actores locales junto a una ciudadanía que se apropie de ella. Es necesario abrir canales de participación en donde las diferentes expresiones de la sociedad civil puedan reflexionar colectivamente y comprometerse a trabajar en sentido educativo, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida en la ciudad. La ciudad se vive, se disfruta, se recorre, se habita, se aprende. Ser una ciudad educadora significa formar personas comprometidas, dispuestas a contribuir en la mejora de su ciudad con líderes políticos dispuestos a escuchar. Solo así, trabajando en conjunto, compartiendo problemas, visiones, compromisos y creando complicidades, se construirán ciudades más educadoras.